NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Para conversar un poco sobre la ley Brisa y su aprobación estamos en contacto con Maximiliano Montenegro, un colega desde la ciudad de Buenos Aires. Maximiliano, ¿cómo te va? Un placer volver a saludarte. Gustavo te habla. Hola Gustavo, buen día. Y bueno, muchas gracias por el llamado para conversar sobre la aprobación de la ley en el Congreso, esta alegría que estamos transitando y en la que ustedes fueron absolutamente importantes, ¿no? Bueno, después de mucho bregar, ¿no, Maximiliano? Por fin se aprobó con una decisión absoluta en el Congreso la imposición de esta ley Brisa. ¿Cuándo va a comenzar a regir? Bueno, si lees la letra del proyecto aprobado, el Poder Ejecutivo que ejecute la reglamentación en los próximos 30 días, de los cuales ya pasaron 2. Tiene que ser publicada en el boletín oficial. Así que estamos expectantes en relación a esto. La verdad es que no hace falta explicar mucho para saber que es de aplicación urgente. Venimos como bien decís, hace mucho tiempo bregando, peleando, militando, reclamando, tratando desde lo periodístico de poner en superficie, en visibilizar lo más posible, desde nuestro compromiso, esto que estás haciendo vos y tu equipo hoy, ¿no? Dedicarle un tiempo del programa a reflexionar y a darle luz a esto que muchas veces como sociedad escondemos, le damos la espalda, que tiene que ver con lo que sucede después de cada femicidio, ¿no? Más allá de la cifra, más allá del rostro que acompaña cada femicidio, el nombre de cada víctima, atrás hay historias que involucran a familiares, a seres queridos, y desde lo particular de los hijos y las hijas venimos reclamando, pidiendo, exigiendo esto de la necesidad de que el Estado se haga cargo, ¿no? De que se haga presente, de que acompañe, de que brinde asistencia, de que esté ahí caminando junto a cada pibe y cada piba que perdió a su mamá en el marco de femicidio, teniendo en cuenta también, y esto hay que decirlo las veces que haga falta, que el Estado no estuvo cuando ocurrió el hecho, y si ese pibe y esa piba hoy está sin su madre es porque algo se hizo mal desde el Estado, o no se hizo. Entonces, al mismo tiempo que reclamábamos por esta ley, también le pedimos al Estado que implemente políticas públicas profundas, con equipos multidisciplinarios, para prevenir estos hechos que nos sacuden a un ritmo horrible de una víctima cada 30 horas. Claro, bueno, más allá de la reparación económica, que por supuesto es importante en este caso, creo yo que lo que hay que revalidar de alguna manera es la reparación humana. Totalmente, Gustavo. Yo, digamos, tengo la inmensa fortuna de cruzarme con Brisa, con sus hermanitos Elías y Tobías, con Cintia, con Marcelo, con los 3 hijos de esa pareja, con ese grupo familiar que era de 5 y que desde diciembre del 2014, a partir del femicidio de Dayana Barrenuevo, la mamá de Cintia, de Brisa y sus hermanos, se convirtió en un grupo familiar de 8, con todo lo que eso significa, con el desgarro, con el dolor, con la tristeza, con la necesidad de poner un plato de comida todos los días y a veces no hay plata, con el sostenimiento emocional de esos pibes que fueron testigos de un hecho atroz, y muchas veces, por supuesto, esto que vos decías de la cuestión económica y la ayuda y el sostén, también tiene que estar lo otro que se relaciona al amor, al acompañamiento permanente, y también creemos que el Estado puede estar presente desde ese espacio. Tal cual. ¿No? La ley incluye además
de la reparación económica mensual, que es equivalente a una jubilación mínima, la atención de salud integral para cada hijo o hija de víctima de femicidio. Bien. Así que es urgente la aplicación, la reglamentación primero, y la aplicación es urgente. Bien, este resarcimiento económico rige desde el momento del procesamiento del femicida, ¿no es cierto, Maximiliano? Y está destinado a todas las personas menores de 21 años o con discapacidad. Exactamente. Por un lado está este punto que es el inciso A del artículo 1 que define, ¿no?, al colectivo que va a ser beneficiario. Y yo siempre digo que el foco tiene que estar puesto no tanto en el femicida, sino en la situación de desamparo de quienes perdieron a sus madres en el marco del femicidio. Afortunadamente, este punto de vista fue incorporado al proyecto de ley cuando se discutió en el Senado el año pasado. Había 3 proyectos dando vueltas y se logró un consenso en función de generar un solo proyecto, que fue el que se votó en mayo del 2017 con 53 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por unanimidad. Y allí se definió esta otra mirada, ¿no?, que tiene que ver a aquellos chicos y chicas que se quedan sin su mamá a partir del hecho dramático, trágico, violento del femicidio. Es decir, cualquier piba que haya perdido a su mamá en el marco de un femicidio ya resulta, digamos, beneficiario de esta reparación económica. Y me parece que esa es la manera, digamos, en la que se debe encarar esta situación, más allá de quién haya cometido el hecho, más allá de si está procesado, más allá de si se suicidó, que muchas veces pasa, el femicida se suicida, sí, o se da la fuga, ¿no? O no se conoce. Tenemos infinidad de casos de femicidios en Argentina donde no tenemos al autor o a los autores del hecho, pero sí tenemos a pibes y pibas que se quedaron sin su mamá. Tal cual. Entonces el foco que siempre le quisimos dar, al menos quienes acompañamos a la familia de Brisa y desde mi espacio individual periodísticamente, fue ¿no? Digamos, sacar un poco el foco en quién cometió el hecho, no porque no sea importante, porque para eso está la justicia, ¿no? Tal cual. Y sí ponerlo en la situación de desamparo y en la situación de necesidad en la que resultan estos pibes y estas pibas a partir del femicidio. Entonces me parece que ese inciso C del artículo 1 es el que me parece que más representa el espíritu de este proyecto que ya es ley. Ahora esta sanción, Maximiliano, también incluye no solo a los hijos víctimas de femicidio, sino también por el asesinato de cualquiera de sus progenitores, ¿no es cierto? Estamos hablando de, si es al revés el caso, el padre Exacto. es el asesinado, también tienen este resarcimiento. Sí, totalmente. O sea, está bien definido en el artículo 81 del Código Penal de la Nación, todo lo relacionado a los homicidios. Entonces, desde hace algunos años se generó el inciso 11, que involucra la figura de la violencia de género en el marco como agravante del homicidio. Así que puede ser justamente, ¿no?, esto que vos decías, que una mujer ejerciendo violencia de género asesine al padre de un menor, de un niño, de una niña, con lo cual esa persona, ese menor, esa chica también va a tener acceso a este beneficio. Las estadísticas indican que la enorme mayoría de los casos, la víctima es una mujer. No, ¿no? eso sin duda, pero vale aclarar, me parece, de todas maneras, ¿no? Sí, es interesante porque está pensado desde ese espacio, y la ley para la erradicación de la violencia de género, sancionada también por el Congreso en el 2009, habla de esto, ¿no?
también, y es muy interesante. Y si analizás, por ejemplo, el observatorio de la Corte Suprema de la Nación, hay un segmento importante de varones que denuncian también violencia de género, y tiene que ver con una raíz que nos atraviesa, ¿no? Tal que cual. Es el machismo, Sí. que también involucra muchas veces a las mujeres. Yo creo que el mayor problema, la mayor complejidad, Maximiliano, radica en que estamos viviendo una violencia de especie, ¿no? Que después podemos sectorizarla si queremos, pero la violencia es parte, me parece, de una crueldad, de ese Estado ausente o que no presta atención realmente a estas complejidades sociales que Totalmente, sí, derivan en Gustavo, esto, vos ¿no? sabés que tenemos herramientas que son importantísimas. Esta ley que yo te mencionaba, la del 2009, es amplia, integral, es un modelo para toda Latinoamérica. Quienes estudian y quienes trabajan las violencias machistas toman como referencia en todo el mundo nuestra ley, esta herramienta que tenemos en el Estado para trabajar en la erradicación de las violencias que involucran al machismo. Uh-huh. Y lamentablemente eso requiere de voluntad política, requiere de recursos, requiere de equipos que se armen de manera multidisciplinaria para hacer los abordajes adecuados. La enorme mayoría de femicidios, por no decir todos los femicidios, pudieran ser prevenidos, evitados, ¿no? Sí, necesitamos un cambio cultural, me parece. Claro, de aplicarse, por ejemplo, lo que implica la ley de erradicación de las violencias. Entonces, también estamos pidiendo eso, ¿no? Que el Estado se involucre realmente. Este grito del Ni Una Menos, que ya lleva varios años, de junio del 2015, que fue esa primera movilización enorme en todo el país, exigiendo justamente esto, políticas públicas que modifiquen este paradigma, esta realidad, y que acompañen un poco lo que está pidiendo la sociedad. Bueno, esto yo en parte, Maxi, disiento con vos. Sigo insistiendo que para mí el gran problema, la gran complejidad es de especie, no es de género. Por eso digo que me parece que amerita una transformación cultural absoluta, cabal. Más allá de que reconozco el machismo y el patriarcado, cuidado. Claro, no estoy desconociendo esto. Tal vez son miradas, digamos, que no son distintas, sino que tienen que ver con enfoques, me parece, y distintos grados de profundidad, ¿no? Puede ser, digamos, que cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de femicidios, hay una línea que atraviesa esos hechos claramente, más allá de que cada episodio es particular y tiene sus características. Hay un espacio en el que están unidos esos hechos. Además el escalafón social también tiene mucho que ver. Vos fijate lo que sucede. Nosotros somos víctimas, por ejemplo, y discúlpame que te interrumpa, ¿no, Maxi? Declaraciones y accionarios de Patricia Bullrich. Y digo nosotros los varones. ¿Cómo catalogamos eso, por ejemplo? Sí. O de Elisa Carrió. Sí, vos decís declaraciones que pueden ser violentas. No te quepa la menor duda. Sí. Declaraciones accionarias. Sí, muchas veces, a ver, la violencia no es constitutiva del varón. Claro, por eso digo de especie. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que en el análisis, cuando hablamos de femicidios, las estadísticas, como te decía hace un rato, son claras en relación a la cantidad de mujeres que fallecen, que son asesinadas por la violencia machista, y cuando hace foco en hechos que tienen que ver con mujeres que cometieron homicidios contra varones, en el mismo sentido
digamos, ¿no? Con esa misma carga violenta de sentido de propiedad con la que se puede englobar el machismo, esto de cosificar al otro o a la otra, ¿no? Sí. Es decir, te mato porque te puedo matar, te mato porque no te considero uno igual que yo o una igual que yo, te mato porque sos mía, y si no sos mía no sos de nadie, y esto también funciona para en muchos casos donde las mujeres cometen hechos. Sí, y con esto, por favor, que quede claro, Maxi, que no estamos desconociendo de ninguna manera el patriarcado histórico y el machismo histórico. No, sí, me parece que es absolutamente interesante y necesario el ejercicio de reflexionar, porque nos terminamos dando cuenta, hablando hoy, vos, yo, quienes están escuchando, probablemente tengan esa posibilidad también de reflexionar algo que pocas veces hacemos, ¿no? De cómo nos atraviesan los mandatos, los prejuicios, desde que somos niños, niñas. Tal cual. Y vamos creciendo a la luz de todo ese cúmulo de mandatos con los que, digamos, convivimos, actuamos, tomamos decisiones permanentemente, y muy pocas veces nos enseñan a reflexionar. Tal cual. Y a interpelarnos, ¿no? A salir un poco del esquema ombliguista. Tal cual, y ponernos en un espacio de interpelación personal, digamos. Bueno, esto soy yo, y la verdad es que esto que estoy haciendo no está tan bueno, esto que pienso no está tan bien, y esa interpelación no es sencilla. Sí, ¿no? Tiene que ver con el acto de desaprender también, ¿no? Lo que hemos incluido e introyectado muchas veces. Totalmente, la deconstrucción personal, digo, yo como varón heterosexual, ¿no? Sí, sí. Me he criado y he aprendido durante mi niñez, adolescencia, juventud, tengo 41 años, una infinidad de mandatos sociales, culturales, que me fueron formando, me fueron atravesando en relación a mi rol como varón, por ejemplo. Y bueno, afortunadamente estoy haciendo un trabajo de construcción interesante para mí desde mi punto de vista, en el que fue muy importante también el armado de redes con muchas colegas, periodistas, mujeres. Yo soy parte de la red de periodistas con visión de género en Argentina, y puedo nombrarte un montón de colegas, maestras, Liliana Hendel, Silvina Molina, Luciana Pecker, Mariana Carabajal, que vienen dando una pelea enorme desde los medios de comunicación para deconstruir ese mensaje que también está construido en función de esos mandatos. Entonces, la deconstrucción del mensaje y la deconstrucción, digamos, del individuo, ¿no? También van de la mano, y bueno, me parece que es interesante. Y hoy estamos hablando de Ley Brisa en función de esa deconstrucción, ¿no? Absolutamente de acuerdo. De ese poder visibilizar lo que le está pasando al otro, el dolor del otro, el peso del otro, la pena del otro, hacerla propia, y a partir de hacerla propia, en ese proceso empático, generar redes para, bueno, tratar de dar respuestas, ¿no? Hoy, afortunadamente, estamos festejando de alguna manera, es una manera de decir, festejar, nos alegramos, nos pone contentos que tengamos esta herramienta salida del Congreso, pero parte de un ejercicio de interpelación personal y de construcción colectiva. Yo creo que allí radica lo más importante. ¿Tuviste contacto en las últimas horas con la familia de Brisa? Sí, desde la primera persona con la que tomé contacto, con la que le escribí, yo estaba en mi trinchera, que es la redacción de Diario Popular, siguiendo el miércoles a la noche, siguiendo todo lo que iba ocurriendo en la Cámara Baja con el debate. Fueron muchas las legisladoras que intervinieron, que hablaron, que reflexionaron, que argumentaron su voto positivo. Fue muy interesante, todos los matices
quedó absolutamente en superficie, que se había conversado mucho, que se habían limado diferencias, que aún a pesar de esas diferencias se había generado un consenso para votar en positivo, para no cambiar, para no modificar el proyecto que había bajado del Senado, porque cambiarlo implicaba que volviera al Senado con esa modificación, y eso era tiempo. Entonces, tiempo perdido, ¿no? Entonces entendieron la urgencia de esta ley, como veníamos exigiendo o visibilizando, y apenas se votó a favor, con esos 203 votos en positivo. Lo primero que hice antes de escribir, porque, y acá quiero hacer un paréntesis con lo que está pasando en la Agencia Nacional de Noticias TELAM, con los despidos masivos de compañeras, de compañeros, y la agencia TELAM, que fue tan importante en todo este proceso de comunicar la necesidad de la ley Brisa. Durante todos estos años, compañeras como Silvina Molina, Natalia Concina, Vanina Sabe, escribieron infinidad de crónicas, hicieron un montón de reportajes sobre ley Brisa, sobre lo que pasaba con los chicos y las chicas cuando perdían a sus mamás en el marco de femicidios, y la importancia de la ley, y no pudieron cubrir el día de la votación, el miércoles pasado. Bueno, así que, haciendo esa mención, yo me quedé en redacción de Diario Popular para escribir la crónica de lo que había pasado, de lo que estaba pasando ahí en el Congreso, y antes de hacerlo me comuniqué con Cintia para contarle que se había aprobado la ley, y bueno, la verdad es que ella está contenta, es una topadora, es una mujer absolutamente ejemplar, es un modelo de lucha, de constancia, de perseverancia y sobre todo de amor. Sin duda. Bueno, este avasallamiento que ocurre en TELAM es como matar el útero del periodismo, no es una agencia de noticias realmente. Maxi, te mando un abrazo enorme y como siempre muchísimas gracias por atendernos.